dirigido o se ha hecho con el objetivo de tener una visión general de la enfermedad. Es decir, no vamos a hacer ahora una clasificación o un tratamiento dirigido a cada subgrupo de paciente cardiópata, sino más bien esta es una visión desde el punto de vista del no cardiólogo o del no especialista cardiovascular. Hemos hecho una revisión para un poco entender o repasar lo que hemos venido revisando durante estos meses hasta la fecha actual de 5 de mayo. También resaltar que este es un documento vivo y por lo tanto va a tener una serie de actualizaciones, porque como saben, pues día a día está cambiando la información, lo que puede ser verdad hoy puede ser mentira mañana. En una semana puede que dejemos de utilizar todo lo que está escrito en este documento. Entonces, definitivamente es una fase inicial que compartimos con ustedes y que de alguna manera queremos que se pueda unificar, ¿correcto? Bueno, entonces comenzando con esta exposición, pues en primer lugar sabemos que a este virus se le ha denominado SARS-CoV-2, es un beta coronavirus, sabemos que esta familia de virus ARN está formada por un subgrupo de familias, ¿no? Entre ellas alfa, beta, gamma, etcétera, pero nos vamos a ocupar principalmente de este subgrupo que es el grupo beta, de los cuales ya se conocían dos variantes previas que son el virus SARS-CoV, que inició también una epidemia en el año 2002-2003, conocida como el síndrome de respiratorio agudo severo, que generó también cierto movimiento a nivel mundial, pero que afortunadamente también se pudo controlar. El segundo virus de este subgrupo beta es el virus que produce el MERS, ¿no? Que es el síndrome respiratorio severo del Medio Oriente, que apareció en el 2008-2009, y ahora en tercer lugar se considera a este nuevo que es el SARS-CoV-2, se le da la denominación así por el parecido genético. Como sabemos, los virus en general están formados pues, por una cadena o bien ARN o bien ADN, en este caso es ARN, y como tiene esa similitud con el virus SARS, pero también en un 20-25% con el virus MERS, es que se le ha catalogado en este subgrupo. Sabemos también que el rango de incubación, ¿no? Como sabemos, es el periodo en el cual desde el paciente adquiere la infección hasta que aparecen los síntomas, va en promedio entre 3 a 12, 14 días, incluso se ha estudiado que puede llegar hasta 14 días, por eso que puede haber un periodo de incubación que generalmente es extenso, en el paciente puede permanecer asintomático. Vamos a ver más adelante que la patogenia pues, es interesante, utiliza fundamentalmente el receptor de la enzima conversora de angiotensina, la tipo 2, para ingresar a la célula, para hacer endocitosis, eso lo vamos a explicar más adelante. Y lo que es importante también catalogar es que la mayoría de pacientes infectados, hasta un 80% según esta bibliografía, tienen una enfermedad leve. Solo el 14% evoluciona en enfermedad severa y enfermedad crítica en un 5%. En el mundo a la fecha se reporta que la tasa de mortalidad y letalidad llega casi al 3%. En diversas zonas suele ser un poco más. Eso también porque en ciertos lugares también la población es menor, pero es un promedio que se le ha dado de tasa de letalidad, ¿no? Respecto al posible origen del COVID, se han propuesto múltiples teorías. La más resaltante, y es la que de hecho digamos, dejado en consenso porque es la que se ha evidenciado, es la de tener un hospedero intermediario, que es este animalito llamado el pangolín, parece un armadillo, que digamos que al consumir o al tener contacto con los murciélagos, ahí es donde adquiere o se infecta de este SARS-CoV-2, ¿no? Este animal preferentemente se encuentra en la zona de Asia, ¿no? Por eso es que, y la mayoría de estos virus con esta característica genética están en esa zona, y entonces son las personas que se encuentran en esos países, en ese continente, que tienen más contacto con este animalito y pues por ende tienen, digamos, están propensos a adquirir este virus. En este caso se conoce que aparentemente se inició en un mercado en Wuhan, que es una ciudad en China, y que las personas que tuvieron contacto, pues rápidamente la expansión fue en crecida, ¿no? Pero
Como les menciono, hay un hospedero inicial, que es el murciélago, que adquiere el virus, donde muta prácticamente, luego este animal, el pangolín, que vendría a ser el intermediario, y el hospedero definitivo, que es el ser humano. O sea, el ser humano viene a ser, mejor dicho, más que hospedero definitivo, un hospedero accidental, en todo caso. Entonces, importante reconocer que este virus tiene algunas características peculiares, ¿no? Se le llama coronavirus justamente porque tiene estas estructuras en azul que se llama proteína S, ¿no? O spike, ¿no? Que tienen esta forma peculiar a manera de corona, de ahí el nombre, y que estas proteínas S son las que permiten que el virus, al ingresar al organismo, en este caso al tracto respiratorio, tiene una predilección importante por los neumocitos tipo 2, que como sabemos son los que forman el surfactante pulmonar, ¿no? Que a su vez también sabemos que es el que permite que se mantengan los alvéolos distendidos. Esta proteína S tiene en el neumocito tipo 2 preferentemente, se va a activar, esta proteína S se activa y va a tener contacto con, como mencioné previamente, con la enzima convertedora de angiotensina tipo 2, la AC2 o EK2 en español. Pero para tener este contacto, esta adhesión con esta enzima, necesita de un ligando o un activador, que es esta molécula llamada TMPRSS2, que se encuentra en la superficie de la célula, del neumocito en este caso, y que permite de que finalmente este coronavirus tenga unión al receptor. Sabemos que este neumocito tipo 2 tiene mayor expresión en el pulmón, pero no es el único lugar. Y aquí viene parte también interesante de la fisiopatología que se explica en el documento también. Tiene predilección también por las células en sí sanguíneas, por ejemplo, macrófagos, monocitos. Ahora vamos a ver más adelante que eso tiene importancia porque permite de alguna manera liberación de sustancias, entre ellas citoquinas inflamatorias. Acá podemos ver también, en este gráfico entonces, cómo el virus entonces toma contacto con el EK2 a nivel del neumocito tipo 2 del alveolo, y dentro de al producirse este contacto va a producir una reacción inflamatoria importante, que si el hospedero, en este caso el ser humano, el huésped o hospedero accidental, que es el ser humano, tiene, digamos, contiene en este momento la infección, porque el sistema inmune celular, humoral, de alguna manera puede, con las sustancias, los linfocitos T, natural killer, etcétera, pues se puede quedar limitada al pulmón. Pero si es que esta respuesta no es suficiente, definitivamente esto se va a expandir y se va a generar una inflamación sistémica que vamos a explicar más adelante, ¿no? Aquí un poquito más grande nada más, como es que las células del alveolo, esta EK2 tiene contacto con el virus y así se expande. Este gráfico es más ilustrativo. Como pueden apreciar acá, acá ya se dio la unión de la proteína S con el receptor EK2. Este es el ligando o activador TMPRSS2. El virus ingresa a la célula, se da una, vamos a llamarlo así, deselongación, o en todo caso una apertura del mismo, de tal manera que libera el ARN inicial, que luego se va a dividir, va a haber un proceso de traslación, se convertirán en polipéptidos, que son una serie de aminoácidos fundamentalmente, se da un proceso de proteólisis, se genera, o esta enzima RNA polimerasa va a hacer que finalmente se sintetice el ARN mensajero, producción de proteínas, ensamblaje y finalmente la salida de exocitos. ¿Por qué es importante conocer esto, que puede parecer un poco complicado? Porque como pueden ver, en cada fase en la que el virus ingresa y genera sus proteínas, que es lo que finalmente le va a permitir mantenerse con vida, hay diferentes dianas terapéuticas. Por ejemplo, aquí a este nivel donde hemos mencionado de la unión con el receptor, tendría utilidad el mesilato de Camostat, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, en el momento en el que la membrana se fusiona y hay una endocitosis de la célula, tendría utilidad de lo que vamos a hablar más adelante, la cloroquina y la hidroxicloroquina. O sea, estos fármacos de alguna manera inhiben la entrada viral y la endocitosis. Y también tendrían cierto mecanismo inmunomodulador. Por ejemplo, si vamos a nivel de los polipéptidos, que posteriormente se convertirán en proteínas, es decir, el proceso de proteólisis, a este nivel actuaría el lopinavir, ritonavir, que es un fármaco que, como sabemos, es un inhibidor de proteasa, justamente porque rompe esta cadena de polipéptidos que se utiliza actualmente en el HIV.
Y ribavirina, por ejemplo, o remdesivir, que actuarían a nivel de la RNA polimerasa, que también impediría de alguna manera la síntesis de proteínas. Entonces, es importante conocer este mecanismo fisiopatológico porque cada una de las fases mencionadas va a tener una diana terapéutica mencionada también. Aquí arriba es lo que mencioné respecto a que el virus al salir al torrente sanguíneo también va a tener contacto con estas células como por ejemplo el macrófago, que también tiene receptores CK2 y tiene predilección también por estas células. Cuando finalmente el virus sale, se replica en miles de millones de copias, va a tener contacto y va a permitir la activación de esta célula macrófago, monocito, la célula natural killer, que son, como sabemos, parte de la inmunidad celular, y se genera una gran producción de citoquinas. Entre ellas, por ejemplo, una de las más destacadas es la interleuquina 6, y que va a tener un receptor soluble que está marcado aquí en círculo. Aquí, por ejemplo, tendría utilidad el tocilizumab, que es justamente un inhibidor del receptor de esta interleuquina 6. Entonces es importante, repito, conocer esta fisiopatología para dirigir la terapia. En cuanto a manifestaciones clínicas, pues de manera general se ha visto a lo largo del mundo que lo que en, en esta infección va a predominar fundamentalmente dos síntomas, que son la fiebre y la tos. Sin embargo, fíjense en esta serie americana publicada en Circulation, ellos hablan de hasta 88% de fiebre. Sin embargo, también vamos a tener otros síntomas constitucionales como son fatiga, cefalea. También puede iniciarse como un cuadro simple de un pseudogripal o un resfriado. Eh, Síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos, aunque estos son más raros. Ya se ha descrito que incluso hay pacientes que solo tienen cuadro diarreico y por ese motivo acuden a un centro, a un hospital y se identifica el virus. Pero también es importante mencionar que hay síntomas inespecíficos, pero que sin embargo también se han descrito como son alteraciones a nivel neurológico, como puede ser la pérdida del olfato, es decir, anosmia, y también del gusto, es decir, ageusia. Entonces, aparentemente tiene cierto neurotropismo también este virus y esos síntomas podrían ser también sugestivos de infección por el mismo. Los síntomas clínicos, aquí en este resumen de 4 grandes publicaciones en revistas prestigiosas, pueden ustedes observar, aquí en resumen a la derecha, que la fiebre ocupa prácticamente el mayor síntoma destacado. Importante sobre la fiebre, y también lo hemos descrito, es que si la fiebre es persistente, es un marcador de mal pronóstico. Es un marcador de mal pronóstico clínico. Vamos a ver más adelante que hay predictores que son fundamentalmente analíticos, laboratoriales. Pero desde el punto de vista clínico, el paciente que hace fiebre de por sí es un paciente de riesgo, pero aquel que persiste y sobre todo más allá de los 5 o 7 días, que es la fase inicial de la enfermedad, es un marcador de mal pronóstico. Fíjense, la tos seca está en segundo lugar, y el resto fatiga, bueno, tos productiva. La disnea también es un síntoma que puede ser inicial, incluso puede presentarse como, en primer lugar, como fatiga y que poco a poco va en aumento y puede ser motivo de consulta. Y otros síntomas como dolor de garganta, cefalea o artromialgias. En nuestro país, esta es la data hasta esta semana en la que pueden ver ustedes que la tos es uno de los más importantes. La fiebre llega hasta el 50, un poco más del 50% de casos, ¿no? Y el resto se parece un poco a lo que hemos mencionado. La evolución de la infección, como mencioné, esto es importante porque la gran mayoría de pacientes cursan con un cuadro leve, por lo tanto llegan a tener una recuperación prácticamente completa que pasa el 90% o 95%. Sin embargo, hay un subgrupo de pacientes que son los que entran al estado crítico, que son los que hacen ya un cuadro de distrés respiratorio, sepsis o shock, que o bien pueden recuperar si es que tienen un sistema inmune que de alguna manera combate el virus, si es que se da un tratamiento más bien de soporte, porque como sabemos, pues que vamos a ver un poco más adelante, el tratamiento no está todavía dirigido exclusivamente al virus, pero hay un grupo de pacientes que, pues lamentablemente, al entrar a la etapa crítica, llegan a la muerte que puede incluso superar casi el 5%. Es importante tener en cuenta que aquel paciente que ingresa a la UCI, aquel paciente que hace un cuadro de distrés respiratorio, las posibilidades de recuperación son 50-50, ¿no? En la serie grande de llama, en el cual he basado este cuadro, habla de hasta un 50% de recuperación y 50% de mortalidad. Ahí está, exactamente. En los casos críticos, la mitad fallece.
Y acá, para solamente ponerlo en datos, digamos, en resumen, ¿no? Algo que también es destacable y en nuestra población también se ve es la distribución por edad. Fíjense que en un inicio se conocía que la enfermedad podría ser exclusivamente de gente mayor, gente longeva. Sin embargo, el rango es más amplio, va desde los 30 hasta los 80 años, como la mayoría, como digamos el grupo etario que tendría mayor cuadro infeccioso, ¿no? Afortunadamente los jóvenes tienen o bien un cuadro muy leve, casi imperceptible o simplemente asintomáticos, y del grupo de los mayores, que si bien es cierto para esta cantidad de población es bajo, fíjense que aquellos que más de 80 años que adquieren infección tienen una tasa de letalidad de casi el 15%. Entonces es importante también recordar esto. Hemos tenido a bien también escoger esta clasificación en el documento, que nos pareció interesante porque resume bastante bien cómo debería ser la fisiopatología ya explicada, solo que en 3 estadios importantes. El estadio 1 es la infección inicial, que ya comentamos desde el periodo de incubación hasta que el paciente hace síntomas. Esto es importante porque es la fase en la cual el paciente tiene la mayor respuesta viral, es donde se da ese fenómeno que mencioné de la RNA polimerasa, de la generación de proteínas y la replicación en miles de millones de copias. Entonces uno podría suponer que este nivel tendría utilidad fundamentalmente los antivirales, ¿no? Aquellos que mencioné como el remdesivir, lopinavir, ritonavir, ¿no? La segunda etapa es la etapa intermedia, también llamada fase netamente pulmonar. Es decir, la infección pulmonar aquí es la norma, que se va a subdividir también en 2 subfases, que es la 2A, paciente que no tiene hipoxia o hipoxemia, y el 2B en el cual ya ingresa o ya tiene signos clínicos de hipoxemia. Fíjense que aquí la replicación viral ya no es tan importante, sino más bien el inicio de esto que está en rojo, que es la respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que a este nivel, como mencionamos, el virus también ataca directamente a las células del sistema inmune. Bueno, también es lógico, ¿verdad? Porque si entra un patógeno, la primera línea de defensa son justamente los macrófagos, los neutrófilos, pero los activa o permite una hiperactivación, vamos a decirlo así, de estas células, que son los macrófagos fundamentalmente, pero también linfocitos T, linfocitos B, y se genera una respuesta inflamatoria importante, de tal manera que hay una disregulación endotelial, también a nivel del sistema de coagulación, alteración multisistémica que genera una liberación importante de citoquinas preferentemente. Y si esta fase no se contiene, ingresa ya al estadio 3, que es la denominada fase hiperinflamatoria, o también conocida como tormenta inflamatoria o tormenta de citoquinas, donde ya el paciente ingresa un franco distrés respiratorio, sepsis, incluso puede fallecer. Entender que la respuesta inmune es lenta, es decir, en la primera etapa no vamos a tener una identificación de anticuerpos, ¿no? El periodo entre el estadio 1 y el estadio 2 en general es más o menos 7 días, no vamos a tener en este periodo necesariamente, hay excepciones, producción de anticuerpos. Es recién en esta segunda fase cuando empieza ya el compromiso pulmonar donde se va a tener preferentemente la formación de anticuerpos. Esto es importante para efecto del diagnóstico. Comenté pues, que no existe un tratamiento antiviral específico, ¿correcto? Y que, por lo tanto, tampoco no tendríamos un beneficio neto hasta la fecha de aparentemente tenerlo como concepto fisiopatológico, pero no tendríamos un sustento todavía por la premura del tiempo, ya que los estudios aleatorizados están ya por publicarse recién, que demos un antiviral directamente en ese estadio, ¿no? Factores de riesgo, este es un cuadro que hemos resumido también de diferentes series, que son los 4 subgrupos de pacientes que nos van a interesar preferentemente en la institución. Inmunodeprimidos, a la cabeza los pacientes trasplantados, como el paciente que tenemos hospitalizado con infección por COVID-19, pacientes que ya reciben tratamiento inmunosupresor, VIH, cáncer. Dentro de enfermedad cardiovascular, todos los subgrupos nos van a interesar, obviamente, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, aquellos pacientes en lista de espera, los postoperados de cirugía cardíaca, angioplastia también se les considera. Dentro de enfermedad pulmonar previa, que también es un marcador de pronóstico, porque estos pacientes ya tienen un componente inflamatorio previo a nivel pulmonar, a la cabeza el EPOC y el asma grave, pero sobre todo aquellos asmáticos que usan inhaladores. Muchos de nuestros pacientes
ya son usuarios de corticoides, por ejemplo, inhalados, algunos incluso sistémicos, para manejar su enfermedad, y eso también de alguna manera puede predisponer a cierto grado de inmunosupresión. Y otros, pero no menos importantes, los que de manera general se han visto también en las diversas series, como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, etcétera, ¿no? La edad por sí sola, si bien es cierto que puede ser discutible el valor, un metaanálisis reciente considera que la edad más de 50 años ya es un predictor de mortalidad. Obviamente, conforme va avanzando la edad, va a ser mayor el compromiso. Dos palabras nada más respecto a esto. También hemos detallado un poquito en el protocolo sobre pruebas diagnósticas. Solo recordar que, como mencioné, los primeros 7 días, que es la fase inicial, usualmente hay una replicación viral importante. Por lo tanto, en este momento, en esta primera semana, ideal para identificar al virus sería, o identificar, perdón, si el paciente está contagiado, es hacer una identificación antigénica del virus, es decir, mediante la reacción en cadena de polimerasa. Las pruebas rápidas son pruebas de sangre y que son pruebas serológicas, es decir, lo que contienen son ya los anticuerpos formados. Y estos generalmente los vamos a identificar entre el día 5 a día 7 después del inicio de la infección. Por eso que nuestros pacientes, que de por sí son pacientes ya con factor de riesgo, no vamos a clasificar como un hospital general en que si no tiene factores, ya son cardiópatas los nuestros, que van a venir de manera ambulatoria por la UCA y que nos van a mencionar síntomas respiratorios de menos de 7 días, esa primera prueba rápida, si sale negativa, no podemos considerar que el paciente no tiene COVID-19. Es decir, todavía el paciente se mantiene con una probabilidad alta, y en ese contexto ya podríamos, por ejemplo, solicitar una prueba de imagen o bien analítica, ¿no? Aquí a la derecha pueden ustedes ver un cuadro resumen que también está colocado en el protocolo, donde pueden ustedes ver cómo se correlaciona la prueba, la reacción en cadena de polimerasa con la presencia no de inmunoglobulinas. Por ejemplo, un paciente que esté infectado en estadio temprano tendría el IgM ya, pero esto estamos hablando a partir del 5.º día, y evidentemente el hisopado, el PCR positivo, ¿no? Aquel que tiene solo IgG, pero sale PCR positivo, ya estaría, por ejemplo, en la fase final. Entonces, esto es importante para no, digamos, decir, ok, tiene prueba negativa, el paciente no tiene COVID-19. Si es sintomático, vuelvo a repetir, y está en esa primera semana, pero sale negativa, ese podría ser un falso negativo y habría que repetir la prueba probablemente en unas 24 a 48 horas, y el paciente tendría que estar aislado con las medidas correspondientes. Acá solo para que vean cómo es que hay un periodo de ventana largo que inicia en el 7.º día, y recién en ese momento empieza ese ascenso de inmunoglobulina M que nos habla de esta infección aguda, ¿no? Entonces también es importante recordar. La IgG, que es a partir de la segunda semana, empieza a dispararse, y si pues el paciente mejora, entra a la fase convaleciente, es lo que va a predominar. En cuanto al laboratorio, se ha sugerido una batería convencional, que es la que solicitamos en casi todos nuestros pacientes al ingreso, pero sobre todo hemos destacado, debido a la fisiopatología previamente destacada, que como sabemos el paciente ingresa a este cuadro de tormenta de citoquinas, solicitar aquellos llamados marcadores inflamatorios, que son los que justamente van a encontrarse muy elevados, son valores suprasistémicos, y que nos denotarían que ya nos estamos encontrando en este periodo o bien del estadio 2B en adelante, o bien ya el estadio 3. Estos marcadores inflamatorios, que entre ellos destaca, por ejemplo, el dímero D, fibrinógeno, la ferritina, que es uno de los más importantes, e incluso el compromiso a nivel de las células de la línea blanca, como la linfopenia e incluso plaquetopenia, son indicadores de que la enfermedad tiene ya un compromiso sistémico. Como mencioné, el coronavirus también se une a estas células macrófagos monocitos, y se produce esta producción excesiva de interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6, ¿no? Como vemos aquí. Y esa interleuquina 6, esto de aquí es, no voy a explicarlo tan en detalle, pero lo fundamental es que esta va a unirse a receptores que van a generar una producción de células que también son proinflamatorias, y aquí, como pueden ver en el hígado, un aumento desconsiderado de PCR, proteína C reactiva, de ferritina, perdón, fibrinógeno y caída de albúmina, por ejemplo. Entonces, por consenso, según la data hasta la fecha, se ha considerado que los marcadores inflamatorios de mal pronóstico son los siguientes: linfopenia menor a 800 células, un dímero D mayor a 1000 microgramos por mililitro. Para nuestro laboratorio
está en microunidades por mililitro. Está, por ejemplo, el corte para nosotros es de 0,5. Si lo convertimos sería 500, ¿correcto? PCR mayor a 20, una lactato deshidrogenasa, que es otro marcador importante, mayor a 250, ferritina mayor a 500, transaminasas, la oxalacética más de 50, y también es que es importante para nosotros, sobre todo, podemos ver pacientes con troponinaemia e incluso elevación de ProBNP, que no necesariamente un inicio denota que el paciente tiene una, digamos, miocarditis establecida, ¿no? Obviamente hay todo un juicio clínico que tiene que ponerse en contexto al inicio, pero también es un marcador. Importante destacar que basta con tener uno de ellos para ya considerar al paciente como de alto riesgo. Solo destacar sobre todo el dímero de la ferritina como dos de los más importantes a considerar en la fase 3. Aquel paciente que viene con una hiperferritinemia y aumento considerable de dímero D debe estar catalogado ya dentro de la fase inflamatoria, fase 3, la cual ha permitido también compararse esta fase inflamatoria con un síndrome que ya es conocido sobre todo en el mundo de la oncología como el síndrome hemofagocítico o linfohistiocytosis hemofagocítica, que en pocas palabras es una activación macrofágica tan excesiva que los macrófagos fundamentalmente fagocitan las propias células, entre ellas glóbulos rojos, glóbulos blancos. O sea, en palabras simples, hay una autolisis o autodestrucción de las células del organismo. Esto se ha visto sobre todo en terapia inmunitaria con linfocitos T en algunas leucemias. Pero también, como les vuelvo a repetir, en la fase inflamatoria, al aparecer este síndrome, que China ya ha descrito algunos casos en los cuales se ve esta etapa tan severa, nos ha permitido que nos propongan la utilidad de este score, que es el H-score, que justamente está dirigido al diagnóstico de este síndrome. Es bastante práctico tener, por ejemplo, el valor de citopenia, el valor de fibrinógeno, la ferritina como uno de los principales, TGO, y una serie de parámetros que ustedes ven ahí. No es necesario la aspirada de médula ósea, que es un criterio, pero no es necesario. Tener un corte más de 169 ya nos estaría hablando de que el paciente está entrando en un síndrome hemofagocítico y que tendría una potencial utilidad, ya que uno de los principales directores de orquesta aquí es la interleuquina 6, del uso, por ejemplo, del tocilizumab, que es un antirreceptor de esta. Bien, ya llegando a esta parte de la clasificación, entonces, hemos visto en primer lugar la fisiopatológica. Hemos luego considerado clasificar por severidad para ya dirigir nuestro manejo. La clasificación según severidad hay múltiples, desde la que simplemente va de leve, moderada, severa, hasta aquella que hemos considerado la más práctica, que es la de la Sociedad Peruana de Neumología, la cual divide la enfermedad en estadios. El primero, la enfermedad clínicamente no severa, aquel paciente que tiene los síntomas ya previamente mencionados. La enfermedad clínicamente severa, que es uno de los que están ahí, o bien disnea moderada grave, frecuencia respiratoria más de 25, desaturación, como corte se ha tomado 93%, que es el que se ha visto en la mayoría de series, el incremento evidente del trabajo respiratorio y una relación PAFI menor de 300. Como pueden ver ahí, el estadio 1, la enfermedad clínica no severa sería el paciente en estadio 1 con marcador de mal pronóstico o con factores de riesgo, o sea, nuestros pacientes que ingresan por tópico pero que no tienen disnea, por ejemplo, ¿no? Y aquel paciente que ingresa ya con estas características ya es el estadio 2B, ya lo podemos catalogar a este nivel. Y el tercer subgrupo es la enfermedad crítica, ¿correcto? Que ya correspondería a la fase hiperinflamatoria descrita, en el cual el paciente entra en ARDS, ¿no? En distrés respiratorio, en shock y en falla multiorgánica. Bien, ya para ir yendo a la parte final de la exposición, hemos tocado en esta oportunidad lo que es imágenes radiológicas, ya que va a ser tratada en una exposición posterior, pero también se ha considerado algunos acápites que ya luego el colega radiólogo lo va a detallar lo va a hacer con más detalle, ¿no? Entonces, con todos estos datos, hemos clasificado de manera fisiopatológica, se ha clasificado según severidad, entonces vamos a dirigir la terapia. A la fecha, no hay una evidencia publicada de estudios randomizados con la terapia que actualmente se está utilizando. Todos los trabajos están actualmente en camino. Al día 1 de mayo hay más de 350 estudios en la página clinicaltrials.org
.gov, que como sabemos es la página donde se publican todos los estudios en curso. Pero habrá que esperar, ya a partir de mayo ya deben estar saliendo los datos iniciales por lo menos, ya que muchos de estos trabajos han comenzado en marzo. Tampoco hay datos de terapia profiláctica, ¿no? De pronto vimos una publicación reciente, no solamente en el Ministerio de Salud de nosotros en Perú, sino también, por ejemplo, la guía hindú, ya tienen como base el tratamiento profiláctico, sobre todo en personal de salud, pero al revisar pues la bibliografía ellos tampoco ponen, es una recomendación empírica, ¿no? Los objetivos farmacológicos van a ser tres, en base a lo explicado. Reducción antiviral, reducción de la hipercoagulabilidad. Dijimos que aparte del estado hiperinflamatorio hay una disregulación del sistema de coagulación con una liberación, una destrucción de los factores y una liberación de los productos de degradación, sobre todo de la fibrina y fibrinógeno, ¿no? Por eso vemos un alza dímero D. Y finalmente reducir la autoinmunidad y el CIRS. Esto ya lo puse. Entonces, hemos planteado, a manera de resumen, según cada escenario, una terapia dirigida. Van a darse cuenta que el tratamiento es fundamentalmente soporte por un lado, y por otro, los medicamentos que hasta la fecha se han ido utilizando en diversos centros y que han mostrado cierto margen de seguridad, pero no necesariamente una respuesta óptima en cuanto a puntos duros. Es decir, probablemente a mortalidad, morbilidad, reingresos no se puede estudiar porque evidentemente estamos en la fase inicial, estamos conociendo la enfermedad, pero se ha visto, como vamos a ver, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, que disminuye la replicación viral, que negativiza el hisopado, entonces, y que se ha visto cierto beneficio en pacientes. Por eso que se ha considerado que en el paciente con enfermedad no severa, que no tiene marcadores, que sería el primer escenario, se puede utilizar la hidroxicloroquina a la dosis que ven en pantalla, asociada en este caso a la citromicina. Correcto, la citromicina, sin este es un antibiótico, en trabajos recientes, sobre todo en Francia, que son los que iniciaron esta línea de investigación de utilizar acitromicina con o sin hidroxicloroquina, se ha visto que la sinergia disminuye aún más esa replicación y sobre todo la endocitosis del virus. Sin embargo, puede ser discutible un poco su uso a la fecha. De muchos protocolos ya no la consideran o bien no de forma aislada, ¿no? O que en todo caso debería darse como antibiótico terapia adyuvante y no dirigida a un tratamiento inicial del virus. Esto podríamos discutir. En tercer lugar, la ivermectina, que es un medicamento, es un antiparasitario que también se ha venido utilizando, se publicó recientemente en la revista Antiviral Research, una revista importante del mundo de la virología, un trabajo reciente donde un poco más de 100 pacientes se les dio ivermectina y hubo una respuesta importante, incluso aquellos que usaron ivermectina de manera inicial pronta, hubo una recuperación más rápida que aquellos que la recibieron más tardía, ¿no? Su mecanismo es parecido al de la hidroxicloroquina, es decir, también tendría acción en cuanto a replicación viral. Por eso destacar en este momento que estos medicamentos son, digamos, si los vamos a iniciar, son importantes en la primera etapa de la enfermedad. Probablemente ya de manera tardía, en la etapa hiperinflamatoria, ya no tengan tanta utilidad porque hemos visto que la replicación en ese contexto ya no es la norma, ¿no? A todos los pacientes se ha considerado tromboprofilaxis, en definitiva, por esta fisiopatología protrombótica, y podría considerarse anticoagulación plena en este subgrupo, escenario 1, si que, bueno, ya se conoce que tenía enfermedad tromboembólica o si es que usa anticoagulación. Bueno, paracetamol condicional a temperatura. Sobre antibiótico-terapia empírica, digamos que se ha propuesto, sobre todo aquellos que tienen riesgo de sobreinfección bacteriana. No vamos a ver aquí, vamos a ir por partes acá. Esto solamente brevemente quiero poner unos estudios cortos nada más, que probablemente sea lo que más se discute hoy en día, el uso de la hidroxicloroquina. Son más de 30 ensayos que han venido en China. Este trabajo que ven aquí de 36 pacientes, como pueden ver, lo principal que se vio en el uso de ambos fue el aclaramiento viral de las secreciones, como mencioné. Pero lo malo de estos trabajos es que como son observacionales y que muchas veces hay mucho sesgo en cuanto a la selección, algunos recibieron, otros no, no se toman datos, si ustedes revisan, no está muy detallado en cuanto a cómo se les indicó. Algunos no tienen incluso la terapia adyuvante, entonces puede que se genere sesgo y no se tenga muy en claro su beneficio. Sin embargo, pues se ha visto que
evidentemente tiene cierta utilidad, ¿no? Este es otro trabajo también, donde evidentemente lo que sobre todo se vio fue que los hisopados fueron negativos, ¿correcto? Incluso en algunos otros trabajos un poco más pequeños, podría tener cierta utilidad en disminuir la estancia hospitalaria. Sin embargo, no voy a poner todos los trabajos porque son digamos, muy extensos y por el tiempo. Algunos protocolos internacionales, como el del Hospital de Massachusetts, no recomiendan inicio del uso, a pesar de que hay cierto margen de seguridad, pero de todas maneras lo proponen a manera off-label o como, si fuera, como parte de un estudio randomizado, ¿correcto? Y eso sí, ellos no consideran el uso de acitromicina. Podríamos de repente discutir al final o en otra oportunidad si realmente vale la pena hoy en día asociar. Al menos si hablamos de seguridad, acá en estos dos trabajos les pongo, no ha habido mayor compromiso del QT, que es lo que más nos preocupa con la asociación de esta combinación. Sí que hay aumento del QT, definitivamente se va a ver, más aún si el paciente toma otros medicamentos que prolongan dicho intervalo, pero no es significativo, al menos en una serie publicada ayer en JAMA también, en UCI, tampoco se vio importante. Y el protocolo de este hospital en Estados Unidos, en Connecticut, el Yale, también considera que el tratamiento inicial debería ser hidroxicloroquina. Entonces, por eso es que hemos considerado mantenerlo, al menos a la fecha, hasta que los estudios randomizados nos digan lo contrario. Este también en Francia, que lo voy a pasar rápido, simplemente se vio cura virológica, ¿correcto? Y destacó sobre todo en su conclusión que si vamos a asociar, tiene que ser de manera temprana, no a la segunda, tercera semana de enfermedad, que puede venir un paciente así y ya no tendría mayor beneficio. Dos palabras de ivermectina, el trabajo que mencioné en primer lugar es el que se encuentra arriba, una tasa de letalidad menor al grupo que no recibió. Y acá hay una experiencia peruana, publicada el día 2 de mayo, dirigida por el doctor Gustavo Aguirre, un grupo de médicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde han publicado una serie de 7, 10 casos de pacientes peruanos a los cuales se les ha dado ivermectina también en las tres fases, tanto en la 1, 2 como en la 3, y se ha visto también una mejoría notoria de manera rápida. Y ellos han tenido a bien elaborar un esquema de tratamiento, el cual nosotros hemos guiado un poco, digamos, nuestra indicación de dar una gota por kilo de peso de manera inicial, y luego ellos han propuesto subdividir según el estadio de la enfermedad, e incluso pueden dar hasta 2 gotas por kilo. Hay un margen de seguridad. Lo discutible acá era que nos pasamos de la dosis habitual de ivermectina, que suele ser de 200 microgramos por kilo. Pero ellos han dado incluso hasta dosis mucho mayores y no han tenido ningún inconveniente. Nuevamente repito, este fármaco también debería ser en la fase inicial. De este medicamento no hemos tocado mucho, solo es una diapositiva y la paso rápido. El lopiridonavir, que es un inhibidor de proteasa, no ha demostrado hasta la fecha en ese trabajo de New England reciente que disminuye el tiempo hasta mejoría clínica. No es un endpoint tampoco muy importante, pero de alguna manera nos deja para atrás su uso de forma inicial. Lo otro es que tiene mucha interacción farmacológica, sobre todo, por ejemplo, con el tacrolimus, si es que tenemos un trasplantado. Entonces, por ahí que esto nos dificultaría. Esto es lo que mencionaba de antibiótico empírico. Nosotros hemos considerado que deberíamos o podríamos usar ceftriaxona de base. El Hospital de Massachusetts considera que deberíamos iniciar si un paciente tiene una procalcitonina por arriba de 0,2. Hemos puesto nosotros también el mismo valor. Consideramos que sabemos por fisiopatología también que la procalcitonina es baja al inicio de la enfermedad, pero puede elevarse después. No necesariamente va a traducir una sobreinfección bacteriana. Acá tendría que haber bastante juicio clínico, pero de manera inicial se recomienda, sobre todo en aquellos cuadros imagenológicos extensos o en clínica muy larvada, darles antibiótico. Y algo que mencionan acá es el uso de doxiciclina, lo cual me pareció interesante porque incluso lo plantean en vez de la citromicina, sobre todo para disminuir el riesgo de QT largo, ya que estos pacientes también irían con hidroxicloroquina. Dos palabras de anticoagulación, solamente acá mostrarles que el dímero D ha sido el marcador que más nos ha permitido predecir hasta la fecha qué pacientes podrían tener una potencial complicación trombótica. Fíjense acá, aquellos que tienen menos de 1 y no reciben heparina, la mortalidad no es importante, pero aquellos pacientes que tienen ya niveles de dímero D que pasan ya más de 3, 4, 5 los valores,
Aquellos que no reciben anticoagulación, definitivamente la mortalidad es mayor a 28 días respecto a aquellos que no recibieron. Aquí lo mismo en cuanto a el cuadro resumen. Es importante la anticoagulación y sobre todo decidir el momento de la anticoagulación plena. Entonces, viendo el primer escenario, vayamos al segundo, son solo 3, vamos al segundo ya para ir concluyendo esta parte. En el segundo escenario nos encontramos con aquel paciente con enfermedad no severa, pero en este caso ya tiene marcadores de mal pronóstico. Basta tener un solo marcador. Y aquí se ha considerado, según la recomendación del Ministerio de Salud, agregar corticoides. También puede ser discutible, a la derecha ustedes ven un trabajo reciente en aquellos pacientes que tuvieron un empeoramiento ventilatorio y llegaron hasta distrés, el uso de metilprednisolona les fue favorable. Correcto, pero también van a ver que hay data contradictoria, porque como sabemos también los corticoides pueden predisponer a sobreinfección bacteriana o a reactivación de otras enfermedades previas, virus sobre todo, y se puede tener cierto riesgo. Pero considerando la fisiopatología y al saber que hay una etapa hiperinflamatoria, sí que sería importante el uso de corticoides. Hemos puesto las dosis que recomienda el Ministerio de Salud. 500 miligramos en bolo por 3 días y luego se puede considerar una dosis de miligramos por kilo hasta por 5 días. En este momento, cuando ya tenemos un marcador de mal pronóstico, ya la anticoagulación plena también es importante. Entonces aquí ya tendríamos que anticoagular para evitar los fenómenos protrombóticos. Y lo que nos puede ayudar mucho en esta fase es la utilidad del SIG score, que es un score bastante práctico, que nos permite predecir qué paciente podría tener riesgo de trombosis y que también, ante la duda, darle anticoagulación plena. Esto sobre los corticoides. Hay beneficios y riesgos que ya mencioné. Y, por ejemplo, Massachusetts, ellos recomiendan no iniciar de manera, ¿no? O sea, no darles de manera a todos de forma deliberada, ¿no? Que deberíamos darlos sobre todo a aquellos pacientes que tengan indicación. El escenario 3 es la enfermedad crítica, correcto, con la clasificación que ya mencioné. Aquí ya se podría considerar el uso de este fármaco, el tocilizumab, que como sabemos es un inhibidor receptor de interleuquina 6. Acá están los criterios, un empeoramiento ventilatorio rápido. Bueno, si es posible medir la interleuquina 6, la vamos a encontrar elevada, pues la indicación va a ser más fuerte. Y tenemos el dímero D más de 1500, que por consenso también de los diferentes trabajos o de la data publicada y el Ministerio de Salud concuerda igual, que sería el corte ideal para iniciarlo con más seguridad, ¿no? Acá nos faltaría también la ferritina, que es más de 1000. Esta es la dosis. Y el escenario crítico sería todo el tratamiento previo, correcto, pero ya tendría una predilección el soporte ventilatorio, probablemente rotar ya antibióticos de amplio espectro, la anticoagulación que ya mencionamos y un monitoreo hemodinámico estricto. Esto solo para que vean cómo la ferritina cae de manera considerable después del uso de tocilizumab, que esto sería y el dímero D son los más importantes y serían nuestros laboratorios guía para ver la respuesta. Y evidentemente se ve que con tocilizumab todo es observacional, repito, tampoco hay trabajos todavía randomizados, se están iniciando recién, pero de los que han venido utilizando el tocilizumab, se ha visto que salen de ventilador, mejora, incluso cae la fiebre en algunos que todavía la tenían, y se ve una caída importante de estos marcadores. Para terminar, 2 palabras del plasma convaleciente. Se ha tenido a bien considerarlo tal vez en un futuro inmediato, ya que esto tampoco, como todo lo que estamos hablando en general, tiene una evidencia muy sólida, pero aquellos pacientes que se encuentran en estado crítico, tanto en la enfermedad clasificada como severa y crítica, podrían tener cierta utilidad, ¿no? Ya que es plasma con anticuerpos ya, ¿no? Digamos, de pacientes que están inmunizados, podría tener cierta utilidad, habrá que esperar a futuro los diferentes estudios, ¿no? Que nos digan si esto realmente va a servir o no. Y finalmente sobre interacciones, tenemos pues que hemos seleccionado esta página web que ven aquí abajo, que es de la Universidad de Liverpool, que ayuda bastante en cuanto para un poco dirigirnos y ante la duda de un fármaco que estemos utilizando, si es que pueda tener, digamos, ciertas interacciones con fármacos, por ejemplo, pues la hidroxicloroquina con la torvastatina, puede aumentar con el uso de esta, igual con el tocilizumab, por ejemplo, no hay ningún problema, ¿no? El toci tampoco tiene mayor reacción.
Aquí, por ejemplo, bueno, estos fármacos no los tenemos. Acá, bueno, sí, la furosemida, que tampoco tendría mayor problema y que de hecho lo hemos utilizado en algunos de nuestros pacientes hospitalizados. Y aquí, respecto a los anticoagulantes, que podrían tener cierta... Esto está para revisarlo después con más detalle, no lo voy a decir cada uno en específico, pero para que se tenga en consideración. Acá también acitromicina, por ejemplo, con atorvastatina, puede acá prolongar el QT asociado con la hidroxicloroquina, como mencionamos, etcétera, etcétera. Finalmente, criterios de alta, se han considerado los revisados hasta la fecha. Lo fundamental es que el paciente tenga una mejoría clínica evidente, que salga de soporte ventilatorio si es que lo estuvo, y que tenga por lo menos 2 pruebas moleculares negativas en intervalo de por lo menos 48 horas. Esos serían los que nos daría tranquilidad para poder, digamos, ya no tenerlo en aislamiento y poder tenerlo en una vigilancia, pero ya no tan estricta en una unidad de cuidado intensivo o intermedio, ¿no? Una palabra nada más sobre la anticoagulación posterior al alta. Solo hay un documento que es de la Sociedad Española de Cardiología que nos dice que deberíamos, perdón, anticoagular hasta una semana o 10 días a los pacientes que son dados de alta de esta enfermedad. No hay mayor bibliografía respecto a ello, es una recomendación y que podríamos considerarla también, dado el alto riesgo de nuestros pacientes. Y que definitivamente los pacientes deben continuar en aislamiento. ¿Quiénes son los que potencialmente ingresan o ingresarían a nuestra institución y que pueden estar coinfectados con este virus? Son todos los cuadros agudos que recibimos todos los días, síndrome coronario, choque cardiogénico, isquémico o no, post-trasplante cardíaco, que ha sido nuestro primer paciente hospitalizado con COVID, valvulopatías severas, etc. Y contrarreferencia sería que el paciente, por ejemplo, que ha tenido un infarto no complicado y pues no tiene criterios de mal pronóstico, podría ser contrarreferido tal vez en una zona no COVID, a un hospital, perdón, no COVID. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Hola. Hola René, habla Alejandro Peña. ¿Puedo hacerte algunas atingencias? Claro, claro, doctor. Mira René, quiero hacerte comentario de la experiencia que tengo yo como neumólogo